Pues un placer para mí estar acá compartiendo con todos ustedes. Es mi primera vez en Alicante, mi segunda vez en España y pues lo poco que he conocido es una ciudad lindísima, con playa y con gente muy amable y para mí es un placer estar acá. Y ahorita estaba viendo los que vienen por primera vez, yo quiero tratar de tranquilizarlos porque lo que voy a intentar hacer, yo vengo con 3 objetivos claros, no es nada del otro mundo, pero vengo con 3 objetivos claros y a mostrarles qué es lo que nosotros, mi hermano y yo, hemos hecho durante estos últimos 4 años. Pues ahorita hicieron una presentación bellísima, casi que me quedo sin palabras yo acá, pero lo que hemos hecho en los últimos 4 años que nos ha permitido de algún modo ir solucionando poco a poco el problema del dinero. Como les dije, vengo con 3 objetivos claros, nada más que eso, voy a hablar por aproximadamente 40 minutos. Y número 1, vengo a hablarle a los jóvenes. ¿Quiénes son jóvenes hoy aquí? Quiero verlos. Yo vi más de un colado alzando la mano, ¿no? Pero vean, he aprendido últimamente, un joven no es aquel menor de 35 años. Un joven es aquel que sabe y cree que los mejores años de su vida aún están por venir. Entonces vengo a hablarle, ahora sí, a los jóvenes. Ahora sí, ¿quiénes son jóvenes? Todos. Pero no vengo a hablarle al cerrado, al que está pensando que voy a convencerlo de algo. No vengo a hablarle al que simplemente cree que la vida que le tocó es esa y ya, sino que vengo a hablar al que sabe que algo mejor aún está por venir. Número 2, vengo a mostrarles cómo cualquier persona que está aquí en los próximos 3 años, no importa si está aquí por primera vez o lleva algún tiempo viniendo a estos eventos, cómo en los próximos 3 años puede solucionar el problema del dinero por completo en su vida. Cómo cualquier persona que está aquí hoy puede de aquí a los próximos 3 años solucionar para siempre el problema del dinero. Y número 3, y para mí lo más importante, vengo a mostrarles a través de mi historia cómo es posible que cualquier persona pueda empezar a partir de esta noche o de mañana por la mañana empezar a vivir una vida con propósito. ¿Cómo hace una vida con propósito? Me he dado cuenta, según las estadísticas, el 95% de las personas en el mundo no hacen lo que aman. Todos los días no hacen lo que le apasiona. La mayoría de los seres humanos que habitamos este planeta, bueno, no creo que haya un ser humano habitando otro planeta, pero la mayoría de las personas, o todos los seres humanos, la mayoría, el 95%, estamos haciendo cosas que no nos gustan diariamente. Y dejamos de vivir y la mayoría simplemente están sobreviviendo para poder ganar algo, para poder comprar lo necesario y poder sobrevivir. Entonces vengo a mostrarles a través de mi historia cómo es posible vivir una vida con propósito. Para antes de entrar en materia y contarles cualquier cosa, quiero contarles una pequeñita historia. Yo nací en una ciudad que se llama Barranquilla, Colombia. Yo vengo de casi 16 horas en viajes para llegar acá a hablar con ustedes. Ustedes vienen desde su casa. Y yo nazco en esa ciudad que se llama Barranquilla. Eso es al norte de Colombia. Es donde nació Shakira, la esposa de Piqué. Y en mi ciudad hay algo, todos los años se celebran los carnavales. ¿Acá también se celebran carnavales? Sí. ¿En Alicante? Sí. Ah, bueno, perfecto. En mi ciudad son los carnavales más importantes de mi país. Dicen incluso que después de los carnavales de Río de Janeiro, son los carnavales más importantes de América. Entonces recibimos gente de todos los lugares del mundo a los carnavales de Barranquilla. Y lo que la gente no sabe es que, bueno, normalmente se disponen 4 días festivos o 4 días donde nadie trabaja para esos carnavales. Pero lo que la gente no sabe es que lo mejor, como decimos nosotros, lo más bacano, lo más nice de los carnavales, no son los 4 días que se disponen para ellos, sino los fines de semana previos a lo que nosotros le llamamos los precarnavales. Y un día, en el año 1980, yo no había ni nacido, no había rastro de que naciera, pero en el año 1980 había un joven llamado Jaime con el afro, ¿no? En aquella época se usaba el afro. Ese joven Jaime, él ve a una rubia sentada en un muro amarrándose los zapatos. Les voy a hacer un paréntesis. En Colombia a las rubias les decimos monas. No porque sean micos, sino porque son monas, ¿no? Y así les decimos. Y un día estaba contando esta historia en Guatemala y la gente se imaginó fue al mico, al chango, al simio amarrándose los zapatos. Es una rubia. Y este joven Jaime ve a una rubia amarrándose los zapatos y él se llena de valentía, eso es una historia real, se le acerca y en 1 o 2 segundos, no sé cuánto habrá durado esa frase, pero él le dice: Mona, bailamos. Gracias a esa frase yo estoy aquí hoy. Eso era mi mamá y mi papá. Bien, yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi vida si mi papá no hubiera tenido la valentía de acercarse a mi mamá a decirle: Mona, bailamos? ¿Quién sabe dónde estaría yo? Tal vez en el cielo, esperando aparecer en la barriguita de alguna de las mujeres que están acá. No tengo la más mínima idea de dónde estuviera.
Pero les cuento esto porque esto demuestra cómo un segundo de decisión es capaz de crear una vida o borrar otra. Si mi papá no hubiera tenido la valentía de acercarse a mi madre, yo no existiera. O quién sabe qué sería de mí, ¿no? Pero eso es como un segundo de decisión es capaz de crear una vida o borrar otra. Y por los segundos que yo voy a estar aquí, yo les dije 40 minutos, tal vez menos, tal vez un poquito más, no sé, de pronto me emociono hablando, y duró 3 horas, mentira. Pero por los segundos que yo voy a estar aquí, yo les pido que me abran su corazón. Yo no vengo a enseñar absolutamente nada porque la mayoría de los que están aquí saben más cosas que yo, tienen más experiencia de vida que yo, más años que yo, más conocimientos, más títulos y cosas que yo no tengo. Por eso no vengo a enseñar absolutamente nada. Solamente vengo a transmitirles algunos principios y algunos conocimientos que he aprendido en estos últimos 4 años de emprendimiento y cómo eso los he aplicado a mi vida para vivir una vida diferente. Pero no vengo a enseñar absolutamente nada. Y pues así como esa historia, hay otra historia que me llama mucho la atención. ¿Quién ha escuchado aquí de alguien que se llama Pau García Milán? Tal vez algunos lo han escuchado. ¿No? ¿Sí? Pau García Milán. Les voy a contar la historia. Quiero que nos pongamos en contexto. Esto sucedió hace aproximadamente 15 años. No sé exactamente en qué año fue. Pero todos, ¿quiénes aquí han pasado por alguna universidad o han estado en una universidad? Creo que la mayoría. Traten de pensar en su primer día de clases. Esta es la historia real de este tipo, Pau García Milán. Y él se mete a estudiar informática, se dice acá, ¿no? En Colombia le decimos ingeniería de sistemas. Él se mete a estudiar informática y en su primer día de clases, en la materia de cálculo o matemáticas, no sé cómo se llame, cuando la clase se acaba, toda la clase, había más o menos unos 100 estudiantes, estaba a punto de retirarse del salón, y antes de que eso ocurriera, este joven, con cabello azul en aquel momento, se pone de pie en la silla y grita: compañeros, no se vayan, tengo una idea de negocio. De los 100 que estaban allí, me he dado cuenta de algo. El ser humano, aquí en España, en Venezuela, en Colombia o en cualquier lugar del mundo, por naturaleza, es chismoso, es curioso. Y de los 100 que estaban allí, los 100 se voltearon a mirar a ver con qué locura iba a salir este joven con cabello azul que se había parado a gritar que tenía una idea de negocios. Y él dice: no sé cómo lo voy a hacer, pero tengo pensado sustituir todos los dispositivos de almacenamiento para que tú puedas encontrar toda tu información en internet sin necesidad de cargar con nada. De los 100 que estaban allí, 50 inmediatamente dijeron: este man está loco, eso es completamente imposible. Se retiraron 50 y quedaron aproximadamente 50. Y los 50 que estaban allí se quedaron mirando con cara de cuéntanos más, y él dijo: tengo pensado sustituir los disquetes, ¿se acuerdan de los disquetes? Los CDs y todos los dispositivos de almacenamiento para que en algún lugar en internet, en un portal, tú puedas acceder a toda la información que necesitas. De los 50 que habían quedado, 40 dijeron: eso es completamente imposible, se necesitan dispositivos de almacenamiento. Se fueron 40 y quedaron aproximadamente 10. Y esos 10 un poco con expectativa le preguntan: pero bueno, cuéntanos cuál es el capital de inversión, dónde están las oficinas, qué adelanto tenemos. Y la respuesta de este joven fue: la verdad, no tengo la más mínima idea de cómo lo vamos a hacer, tampoco tengo adelantado nada, pero sé que es posible. Y de los 10 que estaban, se fueron 9 y quedó uno solo. Y ese uno se le acerca y le dice: mi hermano, o yo no sé si le habrá dicho mi hermano, tío, como sea que le habrá dicho, pero le dijo: no tengo ni idea de qué estás hablando, pero cuenta conmigo. Hoy ese joven que se paró en su escritorio se llama Pau García Milán, como les dije, y es el millonario más joven de Europa. Él es de acá, de España. Y él inventó lo que hoy en día conocemos como las nubes en Internet. Toda esa tecnología que utilizamos para pasar información o los contactos de un móvil a otro, la inventó él. Y yo les cuento esto porque la mayoría de las historias de negocios exitosas en el mundo, al comienzo aparentemente son ridículas. Y son ridículas para aquellas personas que carecen de visión. Y la visión, aunque es un hábito que se desarrolla, todos nosotros venimos al mundo con visión. No es que Dios se ponga a mandar a la gente y dice: este va con visión, este va sin visión, este va con visión, este sin visión. Todos en nuestro interior tenemos visión para hacer las cosas. ¿Qué es visión? Mira, mi papá es arquitecto y yo tengo varios recuerdos en mi niñez, más niño de lo que soy ahora, pero siendo muy chiquito, cuando mi papá me llevaba a sus obras, ¿no? En Colombia se le dice cuando no hay absolutamente nada, cuando todo está en tierra, se le llama obra negra. Aquí no se le llama así, ¿cierto? O sea, sé que se le llama distinto, no sé cómo se le llamará, pero solar. Bueno, allá se le llama obra negra, cuando no hay absolutamente nada. Y yo recuerdo
tengo varios recuerdos de ir con mi padre y llegar a un lugar donde no había absolutamente nada y él empezar a describirme dónde iba a estar el edificio, en qué lugar exactamente iba a estar el lobby, dónde iba a estar la piscina, por dónde iba a caminar la gente para llegar al ascensor. Eso es visión, es ver algo o una oportunidad donde la mayoría de las personas no pueden ver absolutamente nada. Yo no veía nada, pero mi papá, como había desarrollado esa visión para construir, era capaz de imaginarse, incluso cuando una obra estaba en construcción, cómo se iba a ver cuando estaba terminada. Yo necesito, que por esos, ya pasaron como 5, por esos 35 minutos que quedan, que me presten o que despierten su visión interior. Como les dije, todos la tenemos. Y ahorita yo les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho nosotros para poder construir un estilo de vida en el cual no necesitemos trabajar todos los días para generar dinero. Pero necesito que despierten su visión, porque como les dije y como nos demuestra Pau, todas estas historias de negocios exitosas aparentemente son ridículas y son imposibles para aquellas personas que carecen de visión. Y así como la historia de Pau, hay otra historia, esta es un poco más conocida, es la de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. ¿Quiénes tienen Facebook? Creo que la mayoría o casi todos. Y me impacta esto que dice él, porque cuando uno se mete en la revista Forbes, uno se puede meter en internet, forbes.com, tú puedes buscar la lista de todos los billonarios que existen en el mundo. Y cuando tú pones la lista por edad, el más jovencito de los billonarios, el primero que te sale es él, Mark Zuckerberg. Y me impacta porque dice, cuando empecé el sitio, tenía 19 años y no sabía mucho de negocios en ese entonces, pero empecé. Estoy diciendo que el billonario más joven del mundo nos dice que para hacer negocios no se necesita ser experto en ellos. Les cuento esto porque la mayoría de nosotros tenemos el paradigma de que para triunfar o ser millonarios se necesita ser sumamente experto en negocios, en finanzas, en derecho, en la bolsa de valores, pero realmente no. Nos dice el millonario más joven del mundo que lo único que se necesita, yo podría traducir esas dos palabras, pero empecé por voluntad. Que lo único que se necesita para triunfar en el mundo de los negocios es voluntad. Y así como Mark y así como Pau, pues yo también tengo una historia, se la voy a resumir en 5 minutos, pero como les dije, yo nací en Barranquilla el 7 de mayo de 1994, nada extraño, nací en un hospital, había un doctor, mi mamá en una camilla abierta de piernas, yo salgo de huequito, nada raro, y yo quisiera decirles que yo fui un niño que se caracterizó por ser bueno en algo, que fui buen estudiante, bueno jugando fútbol, o bueno en algo, pero realmente no. Yo nunca fui bueno en nada. Yo no tengo un recuerdo antes de mis 15 años donde mis padres se hayan acercado a mí y con el corazón me hayan dicho, Sebastián, estamos orgullosos de ti. Tal vez lo hayan dicho, ¿no? Pero si no lo recuerdo es porque no había nada de lo cual sentirse orgulloso de mí, porque no había hecho nada diferente. Pero tengo un hermano mayor, 4 años mayor que yo, nosotros somos 2 en la casa, que es sumamente inteligente. Él siempre ha sido el mejor estudiante en todo. En mi ciudad pasa que cuando uno es el mejor estudiante del grado, por periodo, a uno le regalan unas medallitas de Colombia. Vean, mi casa está inundada de esas medallitas. Lo que pasa es que ninguna es mía, todas son de mi hermano. Mi hermano siempre fue el primo odiado de la familia. Porque cuando uno se portaba mal, no faltaba la tía que le decía a uno, si yo, usted debería ser como su primo Andrés, o debería ser como su hermano Andrés, más juicioso, más o menos, ¿no? Y no mentira, no lo odiamos, pero es sumamente inteligente. Dicen que mi hermano tiene algo que se llama memoria fotográfica. Él es capaz de venir a Alicante, de volver en 4 años y recordarse exactamente cómo llegar de aquí al hotel donde se quedó. O sea, es ese tipo de personas que ve una imagen y a los 3 meses todavía se acuerda exactamente dónde estaba todo. Ese es mi hermano. Y yo tengo un recuerdo, a mis 15 años, la historia es más larga, pero a mis 15 años, mi hermano se gana un puesto para trabajar en Francia como vicepresidente nacional de una ONG en la cual él estaba trabajando. Él tenía 19 años y yo tenía 15. Y él estaba a punto de marcharse a París a un cargo que era el cargo de sus sueños. Y yo recuerdo que él me había dicho que él iba a hacer todo lo posible por quedarse viviendo en Francia. Pero los latinos tenemos un paradigma. Y es que creemos que en nuestros países de origen no hay suficientes oportunidades. Y por eso uno encuentra colombianos en todos lados. Y venezolanos por todos lados. ¿Por qué no vamos a buscar oportunidades en cuanto lugar encontremos? Y mi hermano pues tenía ese paradigma, de algún modo pues, hay muchas más oportunidades en otros lugares que en nuestros países de origen, pero yo tengo la imagen cuando de pronto soy yo en el aeropuerto de mi ciudad dándole un abrazo a mi hermano a punto de que él se fuera.
Y en ese momento yo no solamente estaba despidiendo a mi hermano y a mi mejor amigo, sino que además en ese momento mi esperanza en el futuro de lograr triunfar y de generar dinero era que cuando mi hermano se graduara de la universidad, él montara una empresa. Y 4 años después yo me graduara y él me dijera, hermanito, tranquilo, que aquí le tengo su puesto reservado como gerente de la empresa, no se preocupe que eso no tiene que hacer nada. Esa era mi esperanza de triunfar en el futuro. Entonces me encuentro yo de repente despidiendo no solamente a mi mejor amigo y a mi hermano, sino también a mi futuro jefe, ¿no? Y ahí abrazándolo con los ojos llorosos, yo le dije una de las frases más mágicas que yo he dicho en mi vida. Yo creo que soy de esos que creen que la vida de los seres humanos se divide, se parte en dos cuando uno toma decisiones importantes. Y allí, a mis 15 años, yo lo abrazo y le digo, hermanito, te prometo que cuando nos volvamos a ver, tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo estoy hoy de ti. Te prometo que cuando nos volvamos a ver, tú vas a estar tan orgulloso de mí como yo lo estoy de ti. Él me dio una palmadita en la espalda, me miró con los ojos brillantes, me dijo, yo creo en ti. Se dio media vuelta, se va a marchar, y mi familia, como les dije, mi familia es la típica familia latina, que para despedir a uno van 46. Estaba hasta el perrito de mi tía despidiendo a mi hermano. Y cuando mi hermano se marcha, eso parecía un funeral. O sea, la gente, mi familia lloraba, gritaba, a mí me daba pena ajena aquella escena. Pero yo me quedo pensando en lo que le había dicho. Llego a mi casa y me encuentro con una biblioteca de libros gigante. Y yo recordé que él me había dicho que en gran parte lo que él era por los libros que había leído fuera de la academia, fuera del colegio y fuera de la universidad. Y yo les voy a decir algo. Hasta ese momento yo nunca en mi vida había leído nada. Nunca me interesé por la lectura, para mí eso era aburrido y de nerdos, para mí la lectura no era. A nosotros en Colombia nos pasa que a todos nos mandan a leer por ahí en noveno un libro de Gabriel García Márquez. A todos. Porque es el único premio Nobel que tiene mi país. Y, por ejemplo, cuando a mí me mandaban 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, yo era de esos que se metía en una página que se llama rincondelvago.com. Se nota que están metidos. Resumen, descargaba el resumen del libro y yo llegaba a hacer copia. Yo nunca había leído nada. Y me acuerdo que mi hermano me dice eso, me encuentro con esa biblioteca y tomo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki a mis 15 años. Y de pronto me encuentro yo en la escuela, yo no sé en qué clase, tal vez en matemáticas, mientras el profesor explicaba derivadas, integrales o alguna locura que la verdad nunca he entendido. Ahí estaba yo leyendo un libro que me hablaba de activos, me hablaba de pasivos, me hablaba de ganar en la vida, me hablaba de pensar distinto. Leo en ese libro algo que nunca voy a olvidar. Es que el 95% de las personas nunca logra cumplir sus sueños. Que el 95% de las personas nunca logra cumplir sus sueños. Y que si yo quería ser parte del 5% que sí lo lograba, yo tenía que empezar a hacer cosas distintas y a pensar distinto. Leo en ese libro que tenía que desarrollar una mentalidad empresarial. Y vean, en ese momento yo no tenía la más mínima idea de qué quería hacer en el futuro con mi vida. La verdad no tenía ni idea. Lo único que yo tenía claro era eso. Y era que no quería pasarme toda la vida detrás de un escritorio trabajando para alguien más. Era lo único que tenía claro. ¿Por qué? Porque aunque yo no tengo ningún recuerdo de escasez en mi niñez, mis papás, gracias a Dios, a mi familia le va muy bien. Mi papá es arquitecto, dueño de su propia empresa, pero es un momento autoempleado. Mi mamá es gerente de una empresa grande en mi ciudad y yo los he visto muchas veces llegar a la casa agotados a seguir trabajando. Yo los he visto partirse el cuello todos los días, 10 horas diarias, para lograr tener el estilo de vida que hoy en día mi familia tiene. Y yo quería ser exitoso, yo quería ser millonario, pero no quería verme toda la vida trabajando haciendo lo mismo. Es más, yo me he dado cuenta que mi papá dice que él ama lo que hace, pero yo le he preguntado que si pudiera parar de trabajar y él me diría que obviamente sí. Porque hay cosas que uno tiene en su corazón que quisiera hacer, pero que a veces el trabajo no se lo permite. Y yo no quería eso para mi vida. Yo quería una vida de abundancia, yo quería viajar el mundo, yo quería el carro de mis sueños, yo quería la casa de mis sueños, pero no quería estar todo el tiempo en una rutina tratando de trabajar 8 horas o 10 horas diarias. Y en ese libro leo 2 palabras de las cuales yo me enamoré. Eso fue amor a primera vista, y en ese libro por primera vez en mi vida yo leo sobre libertad financiera. Yo nunca había escuchado sobre eso, nunca lo había leído, pero leo allí que es posible, que existía una posibilidad de poder tener todo el dinero que quieras, pero además el tiempo libre para disfrutar.
Y yo me prometí a mí mismo que yo iba a hacer lo que hubiera que hacer por ser libre financieramente antes de los 27 años. No andaba buscando que fuera algo fácil, no andaba buscando que no tuviera que sacrificar fiestas, yo andaba buscando algo que fuera posible para mí, que me diera libertad financiera. Empiezo a hacer de todo. Yo les voy a contar algo que hoy, 4 años después, creo. Estoy casi que convencido que muchos de los problemas de este mundo se podrían solucionar si existiera más gente que fuera libre financieramente. Porque como les he dicho varias veces, la gente no hace lo que ama, hace lo que le toca. Y es por eso que, por ejemplo, voy a hablar de mi país, Colombia. En mi país tenemos abogados que no defienden al bueno, defienden al que le paga más. En mi país pasa que los políticos no toman decisiones pensando en el bien común, toman decisiones pensando en cuánto dinero pueden ganar en cada decisión que toman. En mi país pasa que los arquitectos no construyen lo que diseñan, construyen lo que les toca. En mi país pasa que la gente le toca hacer cosas para poder sobrevivir. Y estoy seguro que si tuviéramos más gente que fuera libre financieramente, tuviéramos más gente apasionada. Volveríamos a tener filósofos como los que teníamos hace años, que se dedicaban a pensar porque el dinero no era un problema. Tuviéramos artistas tan importantes como los que habían hace años. Lo que pasa es que la gente está tan ocupada tratando de ganarse la vida que no hace lo que ama. Tuviéramos músicos como Beethoven, tuviéramos músicos como Mozart. Yo amo la música y me he dado cuenta que ha cambiado mucho porque la gente o la mayoría no puede dedicarse a lo que ama. Y yo quiero que por un segundo se imaginen cómo serían sus vidas si tiempo y dinero no fuera un problema. ¿A qué hora se levantarían? Yo sé que esto muchas veces lo que hacemos este negocio lo hemos hecho, pero vuélvete a imaginar. ¿A qué hora te levantarías? ¿Qué te dedicarías a hacer por las mañanas? Si realmente trabajarías donde vas a ir a trabajar mañana. ¿Cuánto tiempo pasarías con tus hijos? ¿Cuánto tiempo pasarías con tus padres? ¿Cuántas veces al año viajarías? ¿Cuántas fundaciones apoyarías? Porque el dinero ya no es un problema. ¿Cuánto tiempo te dedicarías a ti para tus hobbies, para aprender un instrumento, para hacer lo que te gusta? ¿Cómo sería tu vida si tiempo y dinero no fuera un problema? Vean, sea lo que sea, llévense de mí eso. Ponte la meta de lo más pronto posible lograr libertad financiera. Dice un autor, ahora no recuerdo el nombre, que no podrás nunca lograr tu auténtica pasión si te conformas con vivir una vida en la cual se trata de una rutina, algo así. Pero sea lo que sea, ponte la meta de lo más pronto posible ser libre financieramente. Yo hoy te voy a mostrar el vehículo con el cual nosotros lo hemos ido haciendo. Pero sea lo que sea esto o cualquier cosa, ponte la meta de un día lo más pronto ser libre financieramente. Y pues cuando yo leo eso empiezo a hacer miles de cosas, ya después les contaré en otra ocasión todo lo que hicimos, pero llegó un momento donde leo un libro que se llama Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki, el mismo autor de Padre Rico, Padre Pobre. Y en ese libro hablaban de las 10 formas posibles de lograr libertad financiera. De las 10 formas posibles de lograr libertad financiera. Y iba de la más ridícula a la más real, o de la más loca a la más real. Por ejemplo, yo recuerdo que la primera era: puedes alcanzar riqueza casándote con alguien por su dinero. Y es cierto, si tú te casas con alguien que sea multimillonario, automáticamente eres libre financieramente. Pero recuerdo que también decía en el libro, tú y yo sabemos qué tipo de persona se casa por dinero. ¿Ustedes saben qué tipo de persona se casa por dinero? Yo no lo voy a explicar, ya ustedes imagínense, ¿no? Había otra que decía, puedes alcanzar libertad financiera heredando dinero, y es real. Pero decía, cuando tenemos alrededor de 20 años sabemos si vamos a heredar algo o no. Si la respuesta es no, vas a tener que buscar otra forma de lograr libertad financiera. En mi caso, mis dos abuelos, hombre y hombre, por lado y lado, ya habían muerto. Y no me habían dejado ni un bombomú. ¿Entienden lo que es un bombomú acá? Un dulce, no me habían dejado nada. Y yo tengo fe y esperanza de que mis padres vivan muchos años más, así que no andaba esperando una herencia. Había otra que hablaba sobre que puedes lograr libertad financiera a través de la suerte, a través de la lotería. Pero para que una persona con suerte tiene que haber miles de millones sin suerte. E incluso ganarte la lotería es más probable estadísticamente, lo estuve leyendo hace poco, que te muerda un tiburón y te caiga un rayo el mismo segundo a que te gane la lotería. Es más probable estadísticamente. Pero imagínatelo, ¿no? Que estés en el mar, te muerda un tiburón y te caiga un rayo. Es más probable eso a que te gane la lotería. Entonces, para mí eso no era una opción. Pero luego habían otras que se iban poniendo más reales. Y recuerdo que había una: puedes alcanzar libertad financiera invirtiendo dinero. Él decía, por ejemplo, si tú tienes, vamos a ponerlo en euros, si tienes 1 millón de euros y los
inviertes para comprar apartamentos o pisos, no sé cómo le dicen, pisos en renta, y los pones en renta, perdón, valga la redundancia, es probable que tengas un ingreso de más de 10.000 o 20.000 euros mensuales. Y puedes dar un paso atrás, es un activo que sigue funcionando contigo sin ti. ¿Cuál es el único problema con eso? El millón de euros. Yo no sé ustedes, pero yo no tenía ni 1.000 debajo del colchón para empezar a invertir. Entonces, para mí eso no era una opción. Había otra que hablaba sobre que podías lograr libertad financiera empezando un negocio de cero. Y el problema con eso para mí es que Kiyosaki decía que según las estadísticas, para lograr un negocio que de cero se convierta en un sistema muy rentable, tarda aproximadamente 20 años. Y además, el 95% quiebra en los primeros 5. Tienes que tener una idea muy innovadora y además un buen capital para poder invertir en tu negocio. Yo no tenía ni la idea, ni el capital, ni tampoco quería esperar los 20 años. Hablaba sobre hacerlo a través de una franquicia, pero aquellas franquicias que son más seguras cuestan mucho dinero. Por ejemplo, McDonald's vale solamente por el nombre $1 millón. Entonces, yo empiezo a leer todo eso y les voy a decir la verdad, yo estaba frustrado. En esas primeras 10 páginas donde hablaban de las primeras 9, yo estaba frustrado. Hasta que llego en la número 10, prácticamente fue la luz al final del túnel. Puedes alcanzar libertad financiera a través de negocios de network marketing. Yo nunca había leído sobre eso, algo había escuchado, pero dice allí: hacer riqueza a través de un negocio de network marketing, que en lo personal yo le llamo franquicias personales, eso es lo que dice el libro, es la mejor forma o la forma más justa que conozco de lograr riqueza, ya que lo único que se necesita es vigor, determinación y perseverancia. Me he aprendido el libro, eso porque me lo sabía, porque tenía la imagen, pero vigor, determinación y perseverancia. Y yo me acuerdo, o ahora lo puedo analizar, lo mismo que decía Mark Zuckerberg: voluntad. ¿Por qué? Porque no te pide hoja de vida, no te pide quién eras, no te pide experiencia laboral, lo único que te pide es vigor, determinación y perseverancia. Y dice Robert Kiyosaki: si yo tuviera que empezarlo todo de nuevo, lo haría a través de negocios de network marketing. Y eso es a lo que yo hoy en día me dedico. Yo leo eso, luego leo que en los próximos 10 años, o en las próximas décadas, perdón, él decía en el libro, que es un libro que les recomiendo mucho, Escuela de Negocios de Robert Kiyosaki. Él decía en el libro: en el año 2000 la mayor cantidad de millonarios, o la mayor cantidad de millonarios que se ha creado en una década fue a través del internet. Es la mayor cantidad de millonarios que han surgido. Decía: sin embargo, en las próximas décadas la mayor cantidad de millonarios van a surgir de la industria del network marketing. Yo dije, yo soy uno. Empiezo a contarle todo eso a la gente y a las 2 semanas estaba sentado en una silla, en un lugar parecido a esto, pero en Barranquilla, escuchando la información que tenían para contarme a través de estos negocios. Esa es mi historia para llegar aquí. Luego de muchas cosas y de empezar a hacer este negocio, de mucho aprendizaje, también de muchas caídas, pero también de muchos logros, estamos acá. ¿Y qué es esto del network marketing? Dice Robert Kiyosaki que tener un negocio de network marketing es como tener un activo. Y ahí dice: es mejor trabajar unos años tratando de crear un activo que estar toda la vida creándolo para otro. ¿Qué es un activo? Algo que contigo o sin ti puede seguir funcionando y te puede seguir generando dinero. Pero entonces, ¿cómo es que funciona este negocio? Se lo voy a explicar muy brevemente, a mi forma, pero es la forma más sencilla que yo he conocido de hacer negocios. Funciona así: hay productos que todos los días usamos y que vamos a seguir usando toda la vida y que compramos todos los meses. Por ejemplo, díganme un producto que usaron hoy y que van a usar mañana. Pasta de dientes, shampoo, acondicionador, desodorante, gel para afeitar, para lavar los pisos, los baños, detergente para lavar la ropa, etc. Esos productos en la vida de un ser humano normal, ¿es un gasto o un ingreso? Es un gasto, y seguirá siendo toda la vida un gasto. Necesito que me prendan su visión interior. Acuérdense lo de Pau García Milán. Eso toda la vida seguirá siendo un gasto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Normalmente, donde uno compra esos productos, en los supermercados. Acá pasa como en Colombia, que a uno le dan puntos por comprar en un supermercado. ¿Y por qué nos cambian esos puntos? Voy a quitar eso. ¿Por qué nos cambian esos puntos? Por productos. Por ejemplo, en Colombia nos lo cambian por sartenes, vasos, etc. Ven, yo llevo aproximadamente como 3 años comprando en el mismo supermercado desde que me fui de la casa. Y en los últimos 3, ahí compro la comida y etc. Y en esos últimos 3 años, mis puntos los he cambiado por algo así como 10 o 12 Nutellas. ¿También hay Nutella acá? Eso es lo máximo que me han dado por los puntos. Y
y lo que les quiero decir es que es relevante. Lo que hacemos nosotros es que nos asociamos a una fábrica que tiene esos mismos productos que compramos mensualmente en el supermercado. ¿Cuál es la diferencia? Que esta fábrica con la cual nosotros nos asociamos por 32 euros, si no estoy mal acá, y ellos no pagan ni intermediarios ni publicidad. La fábrica no paga ni intermediarios ni publicidad. Por ende, los puntos no nos los cambian por productos, sino por dinero. Es lo mismo. ¿Qué es mejor, Nutellas o dinero? Y tú verás que compras 50, 60 Nutellas con ese dinero, ¿no? Pero es mejor dinero. Ahora, la verdadera pregunta es cómo acumulamos la mayor cantidad de puntos y cómo eso se convierte en un activo. Les voy a mostrar las 3 formas más sencillas de acumular puntos. Número 1. Acumulamos puntos dejando de comprar en el supermercado y usando simplemente los productos de nuestro negocio o de esa fábrica. ¿Eso es fácil o difícil? Cambiar de marca. Eso es muy fácil. Ahora, yo les voy a decir la verdad. Yo no entré a este negocio para que el desodorante me dejara los pelitos del sobaco más frescos. Vean, los productos son maravillosos, todos tienen garantía de satisfacción, los productos tienen certificación, patentes, tienen laboratorios especializados para que los productos cada vez sean mejores, son ecológicos, etc. Pero yo no entré al negocio porque el detergente me olía un poquito mejor. Yo entré por la visión de libertad y un negocio para mí. Esa fue la razón por la que yo entré a este negocio. Que son maravillosos es un plus, pero no quiero que te ciegues a eso, porque hay mucho más que eso. Lo único que yo hice fue dejar de comprar en el supermercado y empezar de comprar acá. Si eran puntos que me cambiaban por dinero, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Ese es el primer paso y el más sencillo. Número 2, ojo con esto, no estamos buscando vendedores. No estamos buscando vendedores, estamos buscando empresarios. Y un empresario entiende que entre más volumen mueva, mejor para su negocio es. Y todos nosotros tenemos un círculo de influencia, el más cercano, familia, hermanos, papás, tíos, etc. ¿Que usan o no usan esos productos? Los usan. ¿Qué hice yo? Fui donde mi papá y le dije, papi mío, por este mes vas a comprar este paquete de productos que antes lo comprabas en tal supermercado. Si te funciona bien, si te parecen buenos y te parece que ahorras más, me lo vas a seguir comprando a mí. Si no, no me compras más nada. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Trato hecho y cerré el trato con mi papá. Desde ese momento hasta 4 años y medio después, él me sigue comprando los mismos productos. ¿Por qué? Porque son muy buenos y en muchos se ahorra dinero. Hice lo mismo con mi tía y con mis familiares. ¿Eso es fácil o difícil? Eso es muy fácil, eso no tiene nada de otro mundo, no se me cayó no se me cayó una oreja por hacer eso. Simplemente fui y redireccioné el consumo de su casa a través de mí, porque igual eso era un gasto para ellos. Y 3, y en lo que yo me enfoco hoy en día y todos los días, es en expandir el negocio y crear comunidades. Les voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo le cuento a ellos 3 que están en la primera fila. ¿Y cómo es tu nombre? Aaron me dice que no, pero ellos 2 me dicen que sí. Y ellos 2 le cuentan a todos los que están en la segunda fila. Y los de la segunda fila, ellos 2 dicen que no, pero esos dicen que sí. Normal. Y así se va creando este grupo que estoy acá, que está acá. Si yo creo un grupo, no lo sé en valores de euros, pero quiero que me entiendan el concepto simplemente. Pero si yo creo un grupo que entre todos facturan 10,000 puntos en mi tiempo libre, simplemente contándoles el concepto cuando pueda, si yo tengo un grupo que factura 10,000 puntos, yo voy a estar ganando aproximadamente 2,000 euros mensuales. ¿Es así? 2,000 euros mensuales. Si yo creo un grupo de 10,000 puntos, pregunta, ¿qué opción tiene uno, real y legal, de en su tiempo libre, incrementar su sueldo o su salario, ya sea de hijo, de estudiante o de empresario, en 2,000 euros mensuales? Yo sé que muy pocas. Y pues yo lo que quería decir es eso. Ahora, si yo creo 3 de esos, 3 grupos que cada uno factura 10,000 puntos, no se enreden con los puntos, entiendan solamente el concepto. Si yo creo 3 grupos de esos, yo voy a estar generando aproximadamente en el año unos 100,000 euros anuales. 100,000 euros en utilidad. ¿Qué es lo importante? Que en algún momento yo puedo dar un paso atrás y el negocio sigue funcionando por sí solo. ¿Por qué? ¿Cómo es tu nombre? Eva. Eva, yo te explico el negocio. Y te enseño en los primeros 3 meses a ganarte tus primeros 1,000 euros en esos 3 meses. ¿Está bien? Entiende el negocio, Eva. Aprende a hacerlo. Pero yo me voy de vacaciones en el 4.º mes. Y ya tú sabes cómo hacer para ganarte 1,000 más. ¿Tú me esperarías a que yo vuelva de vacaciones para hacer eso? No. Ella lo haría por sus propios medios. Por mí, no, por ella misma. En ese punto, cuando construyes líderes y empresarios, el negocio se convierte en un activo. Bien, yo quiero ponerles un ejemplo, olvídense de todo lo que les acabo de decir y me van a responder con todo el corazón. Es un ejemplo hipotético, no es real, pero vamos a imaginarnos que es real. Vamos a imaginarnos
que yo voy a hacer un trato contigo y te voy a poner a lavar los baños del estadio sin desmeritar ninguna profesión ni ninguna actividad, simplemente un ejemplo. Te voy a poner a lavar los baños del estadio durante 5 años, 2 horas diarias, tú escoges las horas. Puede ser a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, en el tiempo que tengas libres. 5 años, 2 horas consecutivas. Y si lo haces así de manera consecutiva, yo te firmo un contrato en el cual te voy a pagar por el resto de tu vida 20.000 euros mensuales heredables a tus hijos. Y nunca más vas a tener que lavar un baño. Con la mano en el corazón, por los sueños que uno tiene, por los hijos, por todas las cosas que uno quiere hacer, ¿quién lo haría? La mayoría de los auditores. Ahora, dejen la mano arriba un segundito. ¿A quién le gusta lavar baños? A nadie. No lo hacemos por lo que hay que hacer, lo hacemos por lo que eso nos puede traer. Eso es visión. Pero en este negocio es lo mismo. La única diferencia es que no nos toca lavar baños, ¿no? Es mucho más sencillo que eso para mí. Son otras cosas las que hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer ejemplo, en el de los baños, te toca confiar en mí, en el que el contrato sea cierto y etc. En este negocio no te toca creer en mí. Da igual si crees en mí o no. En el que tienes que creer es en ti. Y que tienes la capacidad y la habilidad para hacer que esto funcione. Ese es el negocio. No tiene nada del otro mundo. Y lo puedes conseguir en 5 años y puedes conseguir el ingreso que tú quieras. Es ilimitado. Lo que quiero que entiendan es el concepto de lo que se puede hacer. Ahora, ¿cómo hacer que funcione? Hay un libro que se llama El negocio del siglo XXI. ¿Cómo se llama? El negocio del siglo XXI. Vieron que eso parece el colegio y yo soy el profesor. Mentira. Entonces era el negocio del siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Y en este libro, el autor en el capítulo 3 habla sobre todas las tendencias a nivel mundial en negocios y habla sobre esta industria. Pero en el capítulo 3 se llama La forma de pensar de un empresario. Y él escribe lo siguiente. Sentar un granjero especializado en caballos, tras el volante de un Maserati, no lo convierte en un corredor de autos profesional. ¿Estamos de acuerdo? Un granjero especializado en caballos tras el volante de un Maserati no lo convierte en un corredor de autos profesional. Necesita, dice él, habilidades, entrenamiento y lo más importante, la forma de pensar de un corredor de autos profesional. Sebas, ¿qué se necesita para triunfar en este negocio? Las mismas palabras que se dicen en este libro. Habilidades, entrenamiento y lo más importante, la forma de pensar de un networker profesional. Nosotros tenemos eventos, audios y libros diseñados para hacerte un profesional en esta industria. Y esto es un poco raro para mí, pero este sábado vamos a tener un seminario aquí en Alicante. ¿Dónde va a ser? Alicante. Pero en Complejo San Juan. En Complejo San Juan. En Complejo San Juan. ¿A qué hora va a ser? A las 5:30. Lo curioso es que lo voy a dar yo, ¿no? Entonces me toca promoverme a mí. Pero les voy a contar aquí lo que voy a hacer. Normalmente esto no me toca, siempre promuevo a otra persona, pero les voy a contar lo que voy a hacer. Yo voy a hablar en ese seminario sobre los 3 tipos de personas que hay en este negocio. Los que reaccionan ante las situaciones, los que se conforman ante las situaciones y solamente el 5% de este negocio que provocan el resultado. Y voy a hablarles qué es lo que hace un empresario en este negocio para provocar el resultado. ¿Qué es lo que quiero hacer con ustedes? Voy a hacer un trato con ustedes y ese sí es real. Ustedes pónganme al que sea al frente. No importa si no sabe de este negocio, porque los primeros 20 minutos voy a hablar sobre la industria y sobre por qué hacer negocios en esa industria, y luego voy a hablar sobre cómo lograr resultados tangibles rápidamente aquí. ¿Cómo hemos hecho nosotros para en 3 años y medio lograr la vida de nuestros sueños? Porque eso fue lo que ocurrió. ¿Qué es exactamente los truquitos? Porque realmente no hay trucos, pero los truquitos que la gente cree que hemos hecho para lograr triunfar en esta industria. ¿Cuál es mi consejo y cuál es mi trato? Estamos a jueves. Tenemos viernes y sábado por la mañana. Sal de aquí a hacer todo lo que puedas por llevarte 5 a ese evento. 5 solamente. No importa quién es. Ponme 5. Es muy probable, yo no te lo puedo garantizar, pero es muy probable que si me pones 5 en ese evento, este mismo mes, con lo que hagas en este negocio, puedas ganarte aproximadamente unos 300, 400 o 500 euros. Si haces las cosas bien. No solamente basta con llevarlos, pero ese es el primer paso. O sea que te estoy hablando de inversión. Si me pones 5 allí y vas al evento, es probable que este mes te ganes 500 euros con este negocio si haces las cosas bien. Déjame a mí hacer el trabajo. Yo me encargo del resto. Es raro que me esté promoviendo a mí, pero los seminarios están diseñados
están diseñados para eso. Lo que vamos a hacer es una explosión masiva de crecimiento en esta ciudad. Y en este evento, vean, lo que yo hago, yo no enamoro a la gente de este negocio. Es más, les voy a contar algo. La empresa con la cual nosotros nos asociamos se llama Amway. Y yo me la he pasado hablando casi 50 minutos y no había mencionado la palabra Amway. Cuando yo me siento con alguien, yo no enamoro a la gente de Amway. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo, no, la empresa con la que nos asociamos se llama Amway, no falta el que me dice, es que eso es Amway. Ya me dan ganas de decirle, sí, huevón, Amway. Porque es que no tiene nada que ver. Amway nos pone todo lo que se necesita para lograr hacer el negocio, todo. Y te voy a dar dos razones ahora por las cuales hacer Amway, ya voy para allá. Sin embargo, yo no enamoro a la gente de Amway. Yo la enamoro del proyecto y dejo que el programa educativo que ya tenemos enamore a la persona del resto de las cosas que hay. Por eso actuemos trabajando con el sistema. Tienes un reto. Salir de aquí a poner 5. Ahora, si yo fuera tú, no es que llego a 5 y, ay, ya me acuesto a dormir. Se puede más. Entre más, mejor. Y si invitas a 5 y llegan 3, pues no importa, se hizo el trabajo. Lo importante es que nos mantengamos o nos pongamos en actitud de hacer crecer este negocio. ¿Me estoy haciendo entender? Lo digo con todo el corazón y con toda la humildad. Yo voy a tratar de dar lo mejor de mí y hablar con todo mi corazón para que las personas que están allí entiendan que si un niñito de 22 años ha podido lograr resultados con esto, cualquier persona puede. Ese va a ser el mensaje que quiero dejar al final. Voy a mostrar los viajes que hemos hecho, las cosas que hemos comprado, todo el resultado que hemos tenido detrás de este negocio. Pero ponme la gente en el seminario. Aquí solamente te he hablado del concepto y de cómo funciona, pero no te he hablado de cómo lo hemos hecho nosotros. En este seminario voy a hablar de eso y están diseñados para lograr ese tipo de cosas. Y bueno, te voy a dar dos razones por las cuales hacer network marketing con Amway para que queden tranquilos. Y ya voy a terminar. Número 1, porque Amway nos da confianza. Yo, si les soy sincero, cuando me muestran en este negocio, eso no era algo que yo me veía haciendo, ni tampoco era algo que me gustara. Porque me da mucha risa a veces cuando yo le muestro este negocio a la gente y me dicen, es que yo no me veo haciendo eso. ¿Quién rayos dijo que yo me veía haciendo esta vaina? Yo no me veía haciendo este negocio. Yo me imaginaba invirtiendo en la bolsa, un montón de cosas diferentes. Sin embargo, entendí que yo no tenía otra opción de triunfar sino a través de eso. Y pues tengo muchas historias de amigos míos que han tratado de seguir el camino tradicional y en mi país, literal, la cosa no está tan buena. Sé que aquí tampoco, pero puedo hablar desde mi país. En mi país, una persona que sale profesional termina trabajando en un call center por un mínimo que son 200 euros al mes. Y conozco gente que está en esa situación. Si no hacemos nada distinto, por eso estamos en la era del emprendimiento. Porque el emprendimiento dejó de ser una opción a pasar de ser una necesidad en la vida o en la economía a nivel mundial. ¿Por qué hacerlo con Amway? Número 1, porque Amway nos da confianza. Lleva 60 años casi en el mercado. Cuando uno se asocia con una empresa de network marketing, en los primeros 5 años, quiebran el 98% de las empresas que comienzan. El 98%. Imagínate tú entrar en el segundo año, que le dediques todo tu esfuerzo y todas tus ganas, y que de repente al año número 5, la empresa se salga del país y tu trabajo y tu reputación quede en el piso. Eso nunca va a pasar con Amway. Amway factura 12 billones de dólares al año. El presidente de Amway ahora mismo es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Entonces es un negocio sumamente legal que va a seguir creciendo en los próximos años. Y número 2, porque Amway tiene productos de consumo masivo y de reposición constante. Y yo no sé si ustedes entienden este concepto, pero en Colombia hoy están saliendo un montón de empresas que están a veces de moda, pero normalmente es un jugo o un café que te cura hasta la pecueca y además es carísimo, pero no es lo mismo construir un negocio con productos que la gente ya usa a un negocio donde tienes que crear una necesidad. ¿Me hago entender con esto? O sea, yo no tengo que decirle a mi madre, mami, este mes tienes que cepillarte los dientes. Ella simplemente sabe que tiene que cepillarte los dientes. ¿Qué hizo? Cambió de marca. Entonces, esas dos son las dos razones. Y para terminar, bueno, vean lo que dice Warren Buffett. Yo prefiero el 1% de 100 que el 100% de 1. No existe mejor inversión en el mundo que los negocios de network marketing. Te cuento eso porque hay un principio universal de éxito que dice lo siguiente. Cuando un soñador se levanta, el mundo entero se le pone en contra para ver si merece el resultado que está detrás de lo que está buscando. Cuando un soñador se levanta, el mundo entero se le pone en contra para ver si merece el resultado detrás de lo que está buscando. Que está detrás de lo que está buscando. Y cuando yo empecé este negocio, yo tuve muchos retos inmediatamente. El primero para mí fueron mis padres.
Yo llego a mi casa, la gente que yo más amo en el mundo, les cuento que iba a hacer este negocio y casi me desheredan inmediatamente. Porque en Colombia había pasado una situación con una pirámide que había crecido y pues ni hablar, ¿no? Pero ellos pensaban que esto era ilegal. Pero yo, al haber leído libros, ya tenía carácter. Yo no les estaba pidiendo permiso, yo les estaba contando. Y te lo cuento porque es muy probable que te encuentres con alguien que te va a decir algo negativo sobre esta industria. Y yo te estoy mostrando que el tercer hombre más rico del mundo, con billones de dólares de patrimonio, nos dice: no existe mejor inversión en el mundo que los negocios de network marketing. No es por nada, pero yo no sigo a la gente que cree tener la razón. Sigo a la gente que tiene el resultado. Y Warren Buffett es uno de esos que tiene el resultado. Y además de eso, quiero decirte eso. Cuando yo empiezo el negocio, la primera persona que yo le cuento es a mi mejor amigo. Él se llama Cristian. Y yo recuerdo haberle contado a Cristian y él me dijo: Sebas, nosotros no necesitamos hacer ese negocio. Y de algún modo era verdad. Porque si yo no lo hubiera hecho, igual mi papá me hubiera seguido manteniendo. Yo no necesitaba hacer el negocio, pero yo decidí hacerlo por pura visión. Hace 6 meses, Cristian me llama y me dice, él está trabajando en un banco, él se graduó de negocios internacionales y me dice: Sebas, me acabo de enterar que mi novia está embarazada. Yo no estaba esperando eso, pero necesito que ahora sí me expliques ese negocio porque estoy dispuesto a hacerlo. Y yo le expliqué, obviamente, con mucho gusto, pero algo entró en mi cabeza. Y es que el mejor momento para hacer las cosas es cuando no lo necesitas. Porque yo hoy no estoy esperando un hijo, y espero tenerlo por los próximos 8 años, no está dentro de mis planes. Sin embargo, si me llegaran a enterar que voy a tener uno, lo recibiría con toda la bendición del mundo y con toda la alegría del mundo. Y tengo la satisfacción de que por las decisiones que tomé en el pasado y por las acciones que tuve, hoy tengo la tranquilidad de que puedo darle lo mejor. No solamente económicamente, sino que además tengo el tiempo suficiente para verlo crecer. Y por eso te digo que el mejor momento para hacer las cosas es cuando no lo necesites. Porque aparentemente el día que lo necesites, si se viene una tormenta, vas a estar lo suficiente preparado para afrontar lo que se venga. Termino diciéndote que hay 2 razones grandes por las cuales yo hago eso. Yo tuve que vencer mis propios miedos, pero la razón número 1 por la que yo hago eso es por mi país. Yo no decidí creerme la historia de que Colombia se resume en Pablo Escobar. De hecho, Colombia es más de lo que mucha gente cree. Colombia no es tan peligroso como aparentemente lo venden. Colombia es mucho más que guerrilla. En Colombia hay gente linda y hermosa. Lo que pasa es que no hemos encontrado el vehículo correcto para desarrollarnos. Y digan lo que digan, yo he encontrado en Amway el mejor vehículo para construir un mejor país. Eso es lo que yo he encontrado en este negocio. Y tenemos un mundo de jóvenes, un montón de jóvenes, creyendo en la misma causa, teniendo que trabajar todos los días, a veces sin necesidad, porque creemos que haciendo eso nos estamos construyendo un mejor país. Y número 2, yo hago eso por mi familia, por mis padres principalmente. Y yo les voy a contar uno de los sueños más grandes que acabamos de cumplir. De hecho, hoy, normalmente lo estaba contando en esta charla, pero se lo voy a contar en el seminario, para que tengan más ganas de ir. Pero hoy acabo de cumplir uno de los sueños más grandes. Y cuando Ángel me dejó en la habitación y pude tener internet y ver algunas fotos que estaba esperando, a mí prácticamente casi se me salen las lágrimas y lo único que pude fue dar gracias a Dios por un día haber tenido la valentía de hacer este negocio. Este negocio es mucho más que un negocio de 1.000 euros. Es un negocio que va mucho más allá que simplemente ganar dinero. Hoy te hablé del concepto, pero es un movimiento que los líderes creemos que puede realmente cambiar esta sociedad. Cuando yo veo a la gente que ya es multimillonaria con este negocio y lo sigue haciendo, por ejemplo, como Ángel y Maite, que tienen mucho dinero con este negocio, pero siguen haciéndolo porque creen en la causa que está detrás de Amway, es cuando yo siento que estamos en el camino correcto. Y definitivamente a España y a Alicante le ha llegado un momento histórico en el cual este negocio va a dispararse. La pregunta no es si los líderes lo van a hacer o no, porque yo sé que ellos lo van a hacer. Los líderes que están acá van a hacer crecer este negocio. La pregunta no es si lo van a hacer o no, la pregunta es con quién lo van a hacer y si tú estás adentro. Así que, señores, hay muchas razones por las cuales hacer eso. Yo simplemente quiero dejarlos con que hoy en día yo, gracias a esto, vivo la vida de mis sueños. Nunca me imaginé que tantas cosas buenas iban a llegar. Y si se los digo, estaría dispuesto a hacer el triple de lo que he hecho por la mitad del resultado que hoy tenemos. Así de satisfecho me siento. Por el resto, se los voy a contar el sábado a las 5:30 en el complejo San Juan se llama. Sí. Muchas gracias y nos vemos el sábado.